Bueno, queridos compañeros y compañeras, en primer término darles un saludo muy especial y agradecer que estemos aquí todos presentes esta noche. Un saludo, por supuesto, también a todos los miembros de la mesa directiva, distinguidos todos ellos como líderes importantes en la lucha por la transformación de Colombia. Saludar muy especialmente también a alguien que ha jugado un papel decisivo en eventos de tanta importancia como este. Me estoy refiriendo, por supuesto, a Federico Suárez, que ha jugado un papel clave en todo esto que estamos haciendo. Y saludar también, por supuesto, a Aurelio Suárez, que estoy seguro sin él no hubiéramos podido tener los éxitos tan grandes que estamos teniendo en la ciudad de Bogotá. Y saludar también de la mesa especialmente a Manuel Sarmiento, a quien estoy seguro, mis queridos compañeros y compañeras, que en octubre vamos a elegir concejal de la capital de la República. Y no solo estoy seguro que lo vamos a elegir con el esfuerzo de todos, sino que Manuel Sarmiento va a empezar una nueva etapa de la historia política de Bogotá y particularmente del Consejo del Distrito de la capital de la República. Acabamos de ver un video en homenaje a nuestro queridísimo compañero de tantas luchas y amigo, realmente una persona muy cercana a todos nosotros, que fue Carlos Gaviria. De lo que acabamos de ver resaltar unos 3 aspectos. El primero, la convicción y la fuerza con la que Carlos Gaviria señaló: este es un proyecto de la izquierda democrática que no tiene nada que ver con las fuerzas políticas tradicionales de Colombia. Este es un proyecto de ruptura, otra cosa, con ideas completamente diferentes a las de las fuerzas de la tradición liberal conservadora. En segundo término, la idea de que el pueblo no se entrega, de que el pueblo no pierde el rumbo, el punto que siempre enfatizó, el punto de las sin ambigüedades, de la coherencia como norma de conducta que acompañó a Carlos Gaviria durante toda su vida. Y además la idea, y esto hay que remacharlo, y sí que va a haber que remacharlo en los próximos meses y años, de que el polo no es un proyecto más, es un proyecto especial, que no está sujeto a negociación de nada, que no está sujeto a desaparecer. Promoveremos las más amplias unidades que haya que promover en Colombia en bien de la transformación de este país, pero sobre la base de cuidar esta organización concebida de manera impecable por dirigentes como Carlos Gaviria, con un programa que es absolutamente correcto, la necesidad de la transformación colombiana, y con unas normas estatutarias también del mismo tipo de corrección. Carlos enfatizó siempre esto. Y en estos días en que hay tantos homenajes a Carlos, y a mí me alegra mucho que haya muchos homenajes a Carlos Gaviria, porque hay muchas cosas que reconocerle, nosotros debemos levantar la bandera cuidadosa de que no le quiten a Carlos Gaviria el filo. Sí, fue un gran académico, fue un gran profesor, un gran magistrado, una persona llena de virtudes, pero yo diría que Carlos Gaviria tuvo la virtud que nosotros tenemos que exaltar particularmente, que es la virtud de que Carlos Gaviria fue un luchador de la lucha por transformar a Colombia. Virtud sin la cual las otras, pues sí, serían bonitas y tendrían importancia, pero Carlos Gaviria luchó con nosotros, hombro a hombro, con el Polo Democrático Alternativo, hasta el último aliento que le dio la vida. Y en ese sentido, entonces, decirles esto, mis queridos compañeros y compañeras: el mejor homenaje, el único homenaje realmente coherente y consecuente con Carlos Gaviria es continuar con su legado, es que convirtamos en realidad el sueño de transformación de Colombia por el que Carlos Gaviria siempre luchó. En segundo término, contarles que estoy terminando ya una gira nacional que hemos venido haciendo, y con incontables actos también aquí en la capital de la República, y decirles que nos ha ido supremamente bien,
Yo no recuerdo haber hecho una gira tan exitosa como la que he hecho, incluidas las muchas que me ha tocado hacer con todo gusto. Esta está siendo una gira especialmente exitosa, especialmente satisfactoria. Y uno de sus aspectos positivos es la gran cantidad de jóvenes que están rodeando a nuestra tendencia y que se están convirtiendo en pilares de nuestra tendencia dentro del polo democrático alternativo. Lo de Bogotá en este sentido es formidable. Nadie tiene en Colombia, nadie de todas las fuerzas políticas, lo que esta tendencia tiene a lo largo y ancho del territorio nacional. Pero en especial nadie tiene la fuerza, la coherencia, la claridad de la juventud que nos rodea. Y en este sentido entonces digamos que uno tiene que llenarse de optimismo y de tranquilidad, porque mi querido Aurelio, todos los que tenemos más de 32 años tenemos que entender que no hemos sembrado en el mar ni arado en el desierto, porque estamos construyendo el futuro de la patria, que son todos ustedes, mis queridos compañeros y compañeras. Por último, decirles esto en esta introducción que estoy haciendo. Yo creo que ya han tomado nota quienes nos gobiernan, los Juan Manueles, una palabreja que me inventé para facilitar las cosas y meterlos en el mismo saco a todos ellos. Y quienes se enredan y se confunden y no entienden que el futuro de Colombia tiene que tener origen en la independencia de una concepción política, de una lucha política diferente. Pero deben haber, repito, tomado cuenta los Juan Manueles de que con muchachadas como ustedes, con el desarrollo enorme de esta tendencia en todas partes, que con tantos jóvenes como los que tenemos, algo grave les corre pierna arriba, algo grave les corre pierna arriba, porque vamos sin duda a transformar a Colombia. Y ese primer paso grande de todos estos esfuerzos de transformación de Colombia lo vamos a dar el próximo domingo, en todo Colombia y aquí en Bogotá, con el esfuerzo de todos quienes hacen parte de nuestra tendencia, y es gente de sectores y de sectores muy variados, pero en especial con lo que estoy resaltando de la juventud, vamos a obtener un éxito rotundo en las elecciones del próximo domingo. Éxito rotundo que se terminará convirtiendo para hacer del 2018 el año en que empecemos de una vez por todas la profunda transformación de Colombia. El polo nace, compañeros y compañeras, con tres grandes ideas que nos diferencian por completo de los partidos políticos de los Juan Manueles. Me refiero particularmente a la Unidad Nacional y al Centro Democrático. Nosotros tenemos con esas organizaciones grandes diferencias que nos impiden cosa distinta que contender con ellos por la dirección del Estado colombiano. La primera, y esto es muy importante, el polo no tiene origen en nada, absolutamente nada, con la tradición liberal conservadora de Colombia, nada. Aquí puede haber mucha gente, y la hay efectivamente, y bienvenidos son, que hacen parte de la tradición liberal conservadora, pero el polo como partido no hereda nada de esa tradición. Y en ese sentido nacemos como una fuerza de ruptura con todo lo que, insisto, representa esa tradición. En segundo término, tenemos otra inmensa diferencia con ellos, y es que mientras ellos están por la defensa del statu quo, porque las cosas no se modifiquen, nosotros estamos por una transformación profunda de la vida del país. Ellos son los partidos del statu quo, los partidos de que nada cambie, o mejor, de que algo cambie para que todo siga igual. Yo he venido insistiendo que esos son partidos de estirpe gatopardista, que es una figura de la ciencia política. Gatopardismo que se refiere a una novela que se llama El Gato Pardo, en la que aparece un diálogo de un par de personajes del establecimiento preocupados porque están perdiendo el control sobre la ciudadanía, y entonces terminan concluyendo que hay que cambiarlo todo para que todo siga igual. Nosotros, por el contrario, somos el partido de la profunda transformación de Colombia. Y es natural, y esto hay que explicarlo hasta el cansancio, es natural que ellos no quieran que las cosas cambien.
Es que todo lo que hoy hay en Colombia ha sido en razón de la orientación que ellos le han dado a la vida nacional. A ellos este desastre de país les gusta así. Es lo que han modelado, es lo que han construido, es lo que están defendiendo. Es el colmo de la ingenuidad pedirle a uno cualquiera de los Juan Manueles que modifique a Colombia, si es que a ellos todo les sonríe, mientras que nosotros tenemos un pensamiento completamente diferente al de ellos. ¿Qué cosas, se pregunta uno, no le funciona a los Juan Manueles? ¿Será que ellos saben lo que es el desempleo? ¿Serán que ellos saben lo que es un hijo de ellos no tener cupo en algún tipo de institución educativa? ¿Serán que conocen qué es lo que es ver morir a una madre o a una hermana o a una hija como un perro en la puerta de un hospital porque le faltó un papel determinado? ¿Será que estos personajes saben lo que es estar siquiera un minuto sin una teta entre la boca? ¿Por qué entonces habrían de querer cambiar a Colombia? Bobos tendrían que ser. Lo único que les puede pasar en la transformación de Colombia es que de pronto algo les incomode, algo les salga mal. Mientras que nosotros, que representamos otros puntos de vista, estamos por la transformación profunda de Colombia. Demos algunos ejemplos de contradicciones inmensas que tenemos con ellos, que son insolubles. A ellos les gustan los TLCs. A ellos les gusta relacionar a Colombia con el resto del mundo como Estado vasallo, como Estado sometido a las políticas del imperialismo norteamericano, mientras nosotros queremos que Colombia se relacione con el mundo como una nación independiente, soberana. Ahí tenemos un desacuerdo que no es posible saldar de ninguna manera. Demos otro ejemplo. A ellos les gusta, o no conciben mejor, la salud sin las EPS. ¿No les pasa por la cabeza? ¿Les es imposible imaginarse que los colombianos puedan tener derecho a salud sin tener que pagarle un tributo, un peaje al capital financiero de las EPS? Nosotros, por el contrario, creemos que Colombia puede tener un sistema de salud que no sea tributario de las EPS, como otros que además existen en otros países del mundo, porque en buena medida el polo no se está inventando la bicicleta cuando nos referimos a eso. Nosotros queremos una educación como tiene que ser, si queremos que de verdad resuelva los problemas nacionales, una educación universal, gratuita, de alta calidad y pagada por el Estado. A ellos les gusta la privada. A ellos les gusta el negocio, es exprimir la educación, así sea una educación de garaje, de pacotilla, de quinta categoría, porque claro, para ellos, para sus aguiluchos, sí tienen la posibilidad de acceder al tipo de educación más alto que pueda lograrse, tanto en Colombia como en el exterior, entonces no tienen, digamos, ninguna necesidad de aspirar a ningún cambio. En cierto sentido, Colombia es como una especie de gran banquete, pletórico de todo tipo de cosas, que disfrutan estos personajes, los Juan Manueles y sus adláteres. Y lo único que no les funciona en ese gran banquete es que encima del banquete vuela un avispón como así de grande, que se llama el Polo Democrático Alternativo, que de vez en cuando les mete un picotazo y que tarde o temprano los va a derrotar dirigiendo la transformación de Colombia. Tenemos con ellos una tercera gran diferencia, y esta sí que es bien marcada. Mientras que ellos utilizan la política como un instrumento para embobar a la gente, para envilecerla, arrebatarle la dignidad mediante todo tipo de marrullerías y prácticas clientelistas y formas, repito, de envilecer a la gente, nosotros lo que estimulamos entre los colombianos es la dignidad, la lucha, la resistencia, el orgullo, que entiendan sus derechos. Y como somos así, entonces no hay lucha del pueblo colombiano que el Polo Democrático Alternativo no respalde. Todas, sin excepción. Todas, por supuesto, las civilizadas y democráticas y que no ejerzan la violencia contra nadie. Y ese es nuestro punto de vista. Y en esto también tenemos un antagonismo grande con ellos. No hay lucha, repito, que libren los colombianos que el Polo Democrático Alternativo no la respalde. El colmo sería que en este país de las ignominias los Juan Manueles pudieran atropellar al pueblo y a las clases medias y a los empresarios no monopolistas como se les dé la gana y que la gente ni siquiera tuviera derecho a protestar.
Y yo me pregunto, si el Polo y el senador Robledo y todos nosotros no respaldamos estas luchas, ¿para qué carajos serviríamos en la historia de este país? Tenemos entonces con ellos unas diferencias, repito, insalvables. Y como somos así, nos odian, nos detestan, no nos tragan, porque ellos saben muy bien de qué se trata esta contradicción. Y por eso nos han perseguido desde la cuna. Yo he dicho que actuaron como Herodes, intentaron matarnos desde la propia cuna. Que terroristas vestidos de civil, que fichas de las FARC, que fichas de Chávez, que corruptos, que nos acabamos. ¿Qué no se les ha ocurrido? De todo. Y esta agresión contra nosotros, sumada a otra, esfuerzos grandes del establecimiento por sonsacarnos dirigentes. Y la verdad es que han tenido cierto éxito, nos han sonsacado a más de uno. No voy a dar nombres porque son suficientemente conocidos. Gente que han logrado sacar de aquí y ponerla allá. Pero en este momento además estamos sufriendo el ataque más duro que nos hayan hecho. Y es que Santos ya no solo está, digamos, satisfecho con sonsacarnos lo que pueda, sino que quieren tomarse al propio Polo. Tomarse al Polo entero, porque lo que sucedió con los otros fue que dijeron, ahí les dejamos su Polo y nosotros nos vamos para otros lados, pero esta vez Santos quiere todo el Polo, todo el aparato, toda la organización, el letrero completo. Y por supuesto, como es astuto, porque hay que reconocer que Santos es un politiquero avesado, entonces han venido planteando las cosas como para que podamos terminar allá sin que se note mucho de qué es de lo que se trata. Y entonces nos encontramos al Santos presentándose como una persona de avanzada, como una persona democrática, como el presidente de los campesinos alcanzaron a decir alguna vez, como el que iba a traicionar a su propia clase social, el que iba a poner a chillar a los ricos. Todas estas son cosas que han sucedido. Y para acabar de completar el cuadro, miren hasta dónde fueron capaces de llegar en su desfachatez. La revista Semana, poco después de hace un año, cuando pasaron las elecciones presidenciales, fue capaz de hacer un análisis de la cosa política de Colombia y señalar que Santos era, textualmente, el jefe de la nueva izquierda colombiana. O sea, el jefe de todos nosotros. Se atrevieron a decirlo. Un amiguísimo de Santos, que es el dueño de la revista Semana, hijo de un expresidente de la República, porque por supuesto que lo que están haciendo es preparando las cosas para que quien decida irse de aquí para allá pueda irse diciendo que no es que ha cambiado su manera de pensar, que es que no decidió pensar de otra forma, sino que simplemente se trastea con sus bártulos de un sitio a otro que es igual a este. Y el eje de esta engañifa, el eje de este truco de Santos es utilizar el proceso de paz como la prueba reina de que Santos sí es un traidor de su clase y el que hace chillar a los ricos y el presidente de los campesinos y el jefe de la nueva izquierda colombiana. Amerita entonces pegarle una mirada breve a este tema del proceso de paz para que entendamos en qué consiste el juego y cuál es la posición que tenemos que defender. Cuando el Polo se creó sobre la violencia que martiriza a Colombia desde hace medio siglo, el Polo aprobó dos ideas. La primera, no a la lucha armada, no al uso de la violencia en Colombia como manera de tramitar las diferencias entre los colombianos. Nada que ver con eso. Si eso no hubiera quedado en el programa del Polo, este senador y la tendencia que yo represento dentro del partido nunca hubiera sido el Polo Democrático Alternativo. Y estoy seguro que Carlos Gaviria tampoco. No era posible que eso sucediera. Pero también dijimos, somos partidarios de un proceso de paz negociado. Somos partidarios de un proceso de paz negociado. ¿Y cuánto nos vilipendiaron y maltrataron por haber hecho esa afirmación? Entonces, cuando el gobierno anuncia que empezaba un proceso de paz en La Habana, para los polistas fue muy fácil. Porque digamos que con esa idea nacimos, y en el caso nuestro era el punto de vista que veníamos defendiendo en el caso mío específicamente, desde que yo era un joven de la edad de ustedes.
Esa idea de no a la lucha armada y la idea de buscarle algún tipo de solución a eso. Entonces, cuando el gobierno anuncia el proceso de paz, repito, para nosotros fue muy fácil. Simplemente dijimos, listo, ojalá eso salga bien. Y hemos venido acompañando ese proceso y todos los colombianos son testigos de lo que lo hemos venido acompañando con toda generosidad. Son centenares o miles las declaraciones que yo he dado a favor del proceso de paz. Se la he dado a la radio, a la televisión, he escrito artículos, he dictado conferencias en todas partes. Esto que estoy diciendo hoy aquí lo he dicho en todos los actos de la gira que he hecho por todo Colombia. Miente entonces aquel que se atreva a decir, miente aquel que se atreva a decir que nosotros no estamos a favor del proceso de paz en Colombia. Lo que pasa es que estamos a favor del proceso de paz en Colombia con nuestros propios puntos de vista y matices y particularidades, porque finalmente nosotros somos nosotros, los del polo, los de esta tendencia dentro del polo, y no los de otras organizaciones políticas que por supuesto tienen el derecho a existir y a poner sus énfasis, pero no mintiendo sobre lo que nosotros somos. Cuando yo digo que las cosas salgan bien y que ojalá salgan bien, hago esta precisión y la he venido haciendo todo el tiempo. Eso de que salga bien, no lo entiendo como que entonces en ese proceso se van a resolver todos los problemas de Colombia. Eso no va a pasar. Todos los problemas de Colombia no se van a resolver en ese proceso. Y no se van a resolver por una simple razón. Es que todo lo que se acuerde en ese proceso tendrá que tener la aprobación de Santos, porque el acuerdo es que todo se pactará por consenso. Y siendo Santos uno de los causantes históricos de las desgracias de Colombia, yo creo que no es sensato suponer que Santos va a firmar nada que signifique la transformación profunda de Colombia. Sin embargo, aun cuando ese proceso de paz no signifique la solución de todos los problemas de Colombia, sí puede significar dos cosas de inmensa importancia. La primera, que desaparezcan varios miles de fusiles de los campos de Colombia y que desaparezcan de una vez por todas y para siempre, de manera absoluta, y que el Estado aumente el monopolio sobre las armas que nunca debió haber perdido. Y en segundo término también puede suceder que quienes hoy empuñan esos fusiles se reintegren a la vida civil con todas las garantías. Esas son dos cosas alcanzables en ese proceso de paz y que a nosotros nos satisfacen enormemente. Sería digno de muchísima celebración que eso se lograra. ¿Y por qué digo que sería muy importante que eso se lograra? Primero, porque bueno, un poco de menos sangre, de violencia, menos viudas, menos huérfanas, siempre será una cosa digna de saludar. El colmo sería que uno fuera insensible frente a esos problemas. En segundo término, podría suceder, yo no creo que de un día para otro, pero podría suceder que en algún momento el Estado colombiano, luego de ese proceso, redujera su gasto en armas, su gasto en guerra, y eso podría llevarnos a que quedaran unos cuantos pesos para atender necesidades ciudadanas. Y en tercer término, y esto es de vital importancia, si ese proceso de paz tiene éxito, como lo he venido mencionando, se nos mejorarían mucho las condiciones para adelantar la lucha social y política que hay que adelantar para transformar a Colombia, porque ese proceso de paz, esa violencia es una violencia estéril que le estorba a la movilización ciudadana para transformar a Colombia. Luego, que no quepa la menor duda, este senador y todos nosotros vamos a celebrar con todo entusiasmo el que ese proceso de paz llegue a este puerto que estoy describiendo. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que nos volvamos santistas. Esa es una cosa, y otra cosa es que caigamos en las redes de las trampas de Juan Manuel Santos. Y por eso hemos dicho con toda claridad, proceso de paz sí, Santos no. Proceso de paz sí, gobierno de Juan Manuel Santos no. No estamos de acuerdo con eso y descartamos de plano una idea que se ha planteado dentro del propio polo, que dice que en el posconflicto, que dice que el polo debe pensar en la posibilidad de ingresar al gobierno de Juan Manuel Santos. No, yo desde ya les planteo a esos pensadores que les decimos que no. Yo no sé muy bien qué ir a hacer el posconflicto, creo que nadie lo sabe con precisión.
pero empeñémonos en que no sea el tiempo horrible en Colombia en que las fuerzas de la oposición desaparezcan y todo Colombia termine metido en el redil de Juan Manuel Santos. Santos quiere, queridos compañeros y compañeras, con el proceso de paz matar dos pájaros de un mismo tiro. Dos pájaros de un mismo tiro. Desarmar militarmente a los alzados en armas, y en eso estamos de acuerdo, que esas armas desaparezcan. Pero quiere desarmarnos política e ideológicamente a nosotros y a todas las fuerzas alternativas, al movimiento campesino, al movimiento sindical, al movimiento indígena, a todos aquellos que no hagan parte de esa tradición liberal conservadora, quieren someternos, meternos dentro de su gobierno de forma tal que no haya quien le debata sus puntos de vista. De pronto alguno de ustedes dirá, pero no, esos son cuentos del senador Robledo, ¿cómo así que dos pájaros de un tiro? Demasiada suspicacia. Pues bueno, les cuento esto ya pasó. Ya una vez la oligarquía y el imperialismo utilizó un proceso de paz para quitarles a los colombianos hasta las calzas de las muelas. El proceso de paz con el M-19 se hace en el gobierno de Virgilio Barco y nos alegramos muchísimo que ese proceso de paz se hubiera dado. Pero el posconflicto lo maneja César Gaviria Trujillo, y Gaviria es de esos personajes que vuela con los motores apagados. Entonces, ¿qué sucedió? La superfiesta, palomas blancas por todas partes, todos somos hermanos, se acabaron las diferencias, exguerrilleros al gabinete ministerial, nueva constitución, 3 presidentes de la constitución porque todos somos hermanos. La constitución la firmaron con las hojas en blanco los constituyentes. Era tanto lo que se confiaban los unos de los otros que nadie pensó que alguien pudiera meter alguna cosa de contrabando. Y cuando la fiesta terminó, porque esto fue una fiesta de años, exceptuándonos a nosotros, nadie planteó dudas en relación con lo que estaba pasando. Y cuando la fiesta terminó, ¿qué descubrió Colombia? Que es verdad que en esa constitución hay elementos democráticos que uno debe defender. No tengo la menor duda, y pongo un ejemplo, la tutela, hay que defenderla. Y hay otras cosas, pero esa constitución también fue la que le abrió la puerta a la apertura de César Gaviria, a las privatizaciones de César Gaviria. Esa constitución es la madre de todas las políticas del imperialismo, del consenso de Washington, de las orientaciones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la OMC, del BID, todo. Esa constitución del 91 es la madre de la ley 100 de salud y de pensiones. Esa constitución es la madre de la ley 142 de privatización de las empresas de servicios públicos. Esa constitución también es la madre de la ley 30 que acabó con las finanzas de las universidades públicas. Y nace también de esa constitución la ley 50 que empieza una seguidilla de reformas laborales en contra de los trabajadores. Y en la Constitución también está un artículo de propiedad intelectual que parece redactado por una transnacional. Y también está el Banco de la República arrodillado ante los designios del Fondo Monetario Internacional. Mientras los colombianos celebrábamos, y esto lo comentó Rudolf Gómez en un artículo burlándose del país, mientras los colombianos celebraban la fiesta de la supuesta hermandad, estos personajes generaron unos hechos de una gravedad histórica. Y eso es lo que quiere repetirnos el doctor Santos. En eso es en lo que anda. Y eso lo están acompañando de otra maniobra, mis queridos compañeros y compañeras, es que ahora quieren obligar al polo, bajo una especie de pena de muerte política, y de satanizarnos de la manera más horrorosa, nos quieren obligar a escoger entre ser del centro democrático, o acompañarlos por lo menos, o de la unidad nacional. Hay que escoger. Y si usted no escoge a uno de los dos, usted queda condenado a las tinieblas exteriores. Nos quieren negar el hecho, repito, de que nosotros no tenemos orígenes en las viejas banderías del Partido Liberal y Conservador. Nos quieren negar el derecho a existir como una fuerza diferente, con propósitos distintos a los de ellos. Nos quieren regresar al viejo truco del bipartidismo liberal conservador. Los más viejos nos acordamos, los más jóvenes pueden preguntar cómo eran las cosas en estos días.
Usted nacía y antes de que naciera, o desde que nacía, antes de que lo bautizaran mejor, a usted como con un fierro al rojo lo marcaban y le decían que tenía que ser o que era liberal o conservador. Y casi que las peleas en las guarderías eran con los teteros, los que eran de un lado o los que eran del otro. Pero esto, que puede sonar irónico, condujo a una realidad tremendamente dolorosa. En esos años hubo en Colombia 300.000 campesinos liberales y conservadores muertos. Se mataron entre ellos a los machetazos, gente buena, gente honrada, trabajadora, que se mataron entre ellos, mientras las cúpulas de esos dos partidos se repartían la marrana en Colombia por mitad. El polo no puede permitir que esta historia no la repitan. Si el polo democrático alternativo no sirve para impedir que vuelvan otra vez a meter al pueblo colombiano en el redil de estas viejas banderías, yo repito la pregunta, ¿para qué carajo sirve entonces? Porque la primera cosa que tiene que hacer un partido como el nuestro es no engañar, y la segunda es no facilitar el engaño. Faltaba más, que vamos a terminar como unos mensos yéndonos detrás de los causantes de las desgracias de Colombia. Y esto tuvo que ver, o tiene que ver, con un debate que también se está librando. Yo lo dije en los días de la campaña electoral, no escogemos entre ellos porque son iguales. Ahora, cuando digo que son iguales, por supuesto no estoy diciendo que son iguales como dos tuercas, porque los seres humanos somos más complejos que las tuercas, y las organizaciones sociales ni se digan. Pero me refería a que son iguales porque en sus rasgos fundamentales defienden los mismos puntos de vista. Y utilicé mucho unas cosas de la sabiduría popular, que se inventó la sabiduría popular precisamente para desenmascarar a los vivos que se presentan como diferentes cuando no lo son. ¿Qué dice la sabiduría popular cuando aparecen esos vivos? Dice harina del mismo costal, dicen hojas del mismo árbol, raspado de la misma olla. En la costa dicen cucarachas del mismo calabazo. Y usted las mira, todas las cucarachas del mismo calabazo, y no son idénticas, pero son del mismo calabazo. Y la que más me gusta son caimanes de la misma charca. Y entonces me salió el vivo. Uy, senador Robledo, los caimanes de la misma charca no son igualitos. Yo le dije, hombre, pues puede que no sean igualitos, pero le doy un consejo: no les meta el brazo porque cualquiera se lo arranca. Cualquiera se lo arranca. Y estábamos en esos debates cuando un amigo mío, compañero, profesor en la universidad, me llamó y me dijo: mire, Jorge Enrique, no diga más que son iguales, que siempre le aparecerá el filisteo que dirá que no, que la curva de la oreja, que le falta una cana, que el color de la corbata y cosas de esas, y ese es un debate interminable. Me dijo: diga, representan los mismos intereses. Y esa es una formulación perfecta. Es decir, Gaviria puede no ser idéntico a Samper, Samper puede no ser idéntico a Pastrana, Pastrana puede no ser idéntico a Uribe, Uribe puede no ser idéntico a Santos, pero todos representan los mismos intereses. ¿O es que no son los partidarios de los TLCs? ¿O es que no son los partidarios de las EPS? ¿O es que no son los partidarios de la educación privada? ¿O es que no son los partidarios de que Colombia sea un país vasallo de los Estados Unidos? ¿O es que no son los partidarios de la desnacionalización de la economía? ¿O es que no son los partidarios, bueno, de todas las desgracias que están ocurriendo en Colombia? Por supuesto que sí. Entonces, si algo no puede hacer el polo, compañeros y compañeras, es caer en este tipo de engañifas. ¿Y por qué estoy mencionando esto con un cierto detalle? Porque es que todos estos son los debates que hoy se están librando en el polo democrático alternativo. Y son los debates que habrá de librarse en el cuarto Congreso del Polo en el mes de mayo. Y es finalmente lo que se está dirimiendo en Colombia el próximo 19 de abril, el rumbo del polo. ¿Para dónde coge el polo? El polo va a seguir siendo el polo que creamos con Carlos Gaviria, ese que vimos ahora a Carlos defender con toda seriedad y con toda vehemencia, como acabamos de verlo en este video, o el polo va a terminar siendo una cosa ahí que se va a terminar acomodando, renunciando
a los planteamientos con los que nació, que quiere decir que renuncia a ser el abanderado, la vanguardia, la dirección, la orientación de la transformación que necesita el pueblo colombiano y las clases medias y todos quienes luchan por transformar a este país. Este es el pleito en el que estamos. Y no nos asombremos porque en el polo haya debates. No, hay debates, eso es parte de la vida. ¿Qué tal que no hubiera habido debates en el polo y nos hubiéramos ido detrás de los que sonsacaron? ¿Ustedes creen que a Carlos Gaviria le tembló la voz siquiera un segundo para decir no me voy con los que se fueron? Por supuesto que no. Si algo tenía claro Carlos Gaviria era cuál era su posición y cuál era su punto de vista, y la idea de que si le tocaba quedarse solo, se quedaba solo, pero se quedaba con sus convicciones, con sus coherencias, y no se iba para donde va Vicente, para donde va la gente. Concluyo entonces, compañeros y compañeras, por último diciéndoles esto. Ha estallado una crisis grave en Colombia. La disparada del precio del dólar, la caída del precio del petróleo, lo que nos dice es que vienen tiempos peores. Ya lo han dicho los estudios de ellos, de los Juan Manueles. Va a caer la economía industrial, va a caer más la economía agraria, va a aumentar el desempleo, se va a reducir la clase media, va a aumentar la pobreza. Y hay un gran debate en Colombia, otro, ¿quién va a pagar los platos rotos de toda esta crisis? ¿Ellos? ¿Los Juan Manueles o Pedro Pueblo? Y es evidente que ya hay muchos mensajes que nos dicen de qué se trata. Por eso nos están metiendo en la OCDE, a acabar de convertirnos en una especie de colonia de los Estados Unidos. Inclusive he estado diciendo esto como un sarcasmo y como una expresión de mi indignidad. Traigan un gringo de una vez a gobernar a Colombia, traigan el virrey de una vez y le rinden pleitesía. ¿Cómo así? ¿Cómo así que la gran viveza de los Juan Manueles es que gobiernan en beneficio de los extranjeros, pero se cobran a unas tarifas descomunalmente costosas sus servicios? Insisto que lo digo como un sarcasmo, pero de pronto nos saldría más barato que llegaran de una vez los virreyes, porque estos personajes no defienden el interés nacional. Es eso lo que tenemos al frente. Y ya dijeron, o ya mejor impusieron disparar los impuestos a la gasolina. Y ya advirtieron que van a golpear las pensiones de las mujeres, y que van a disminuir el monto de las pensiones, y que el salario mínimo es muy alto, y que hay que subir el IVA. Todo eso es lo que está diciendo la OCDE. En el Plan Nacional de Desarrollo van 136 exigencias de la OCDE, lo dice el señor Simón Gaviria con gran orgullo. ¿En qué país estamos? ¿Y el polo qué? Que porque hay proceso de paz, entonces ya no nos importan los TLCs. Que porque hay proceso de paz ya no nos importa la soberanía nacional, que porque hay proceso de paz no nos importa la salud, la educación, el empleo y los derechos ciudadanos. No, sí nos importa todo eso, nos importa el proceso de paz y estamos a favor del proceso de paz, pero también nos importan las demás cosas. El polo es la última barrera, el último dique que queda en Colombia en relación con la decisión del imperialismo de arrasar a este país. Vienen por la lana, por el telar y por la que teje, por todo. Y nosotros somos la última barrera que queda en Colombia. Y somos unos convencidos de una idea que hay que transmitir, que defiende esta tendencia a capa y espada. Podrán derrotarnos, podrán incluso aniquilarnos, podrán muchas cosas de ese tipo, pero lo que no podrán hacer es arrodillarnos. No, no les vamos a arrodillar. Y esta crisis tiene dos elementos positivos. El primero es que es la prueba reina del fracaso rotundo de la charlatanería neoliberal, de la palabrería barata de estos intermediarios de los intereses extranjeros. Charlatanes. ¿Qué tal a estas horas de la vida decirnos que un país como Colombia puede vivir solo de la minería?
¿Qué tal venirnos a decir que no sabían que los precios mineros se caen tarde o temprano? ¿Qué tal venir a meternos el cuento de que era la confianza inversionista lo que desarrollaba Colombia, tratándonos como idiotas? Y cuando llega la crisis entonces nos quieren dar más de la misma medicina. Entonces la primera cosa importante de esto que está pasando es que les hemos ganado otro debate a las fuerzas reaccionarias de Colombia. El polo los ha derrotado en el debate ideológico. Pero además puede suceder otra cosa bien positiva. Es que esta crisis exacerbe la rebeldía que ya crece en Colombia para enfrentar a los Juan Manueles. Cada vez les cuesta más trabajo manejar las cosas. Cada vez tienen que apelar más a la corrupción y al clientelismo y a la mermelada para mantener enjaulada a la gente. Pero podría suceder, compañeros y compañeras, podría suceder que para las elecciones del 2018 las cosas se les compliquen, en parte estimulado el pueblo en su rebeldía por precisamente el aumento de la crisis y de las condiciones de vida de lo que estoy hablando. Luego podría suceder que en el 2018 el polo democrático alternativo, a la cabeza de una inmensa convergencia ciudadana, pudiera derrotar a los Juan Manueles y empezar a ponerle orden a Colombia. Pero eso, compañeros y compañeras, solo podrá suceder si el polo no se nos chifla el 19 de abril, si el polo no se nos chifla en mayo, porque por supuesto que si el polo pierde su coherencia, si el polo se enreda en el cuento de que es que este no es un proyecto único, particular, especial, que vamos a defender a capa y espada como lo constituimos, pues con qué autoridad podrá presentarse en el 2018 a decir que nosotros somos la alternativa y somos capaces de transformar a Colombia. Esa gran convergencia a la que estamos hablando, que vaya mucho más allá del polo, que vaya mucho más allá de la izquierda democrática, en la que quepan casi todos los colombianos, menos aquellos que tienen como concepción hacerle daño a Colombia. Esa gran unidad, esa gran convergencia solo podrá tener éxito si tiene en su alma un núcleo duro, el núcleo duro del polo democrático alternativo marcándole el rumbo. Pero eso, insisto, solo podrá suceder dependiendo de lo que nos pase en estas próximas semanas. Mi invitación entonces muy cordial es a esto y solo a esto. Trabajo duro. Nos quedan unas cuantas horas prácticamente para las elecciones del 19 de abril. Trabajo duro, duro y duro y duro. No hay derecho al descanso, no hay derecho a la pereza, no hay derecho a la vacilación, no hay derecho a la duda. Vamos a trabajar con todo el vigor que necesitamos trabajar para que estas ideas, que son las ideas correctas de la transformación de Colombia, puedan salir adelante. Y para que el próximo domingo, a estas horas, estemos celebrando una gran victoria. Muchas gracias.